Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Es el momento de abrir el espacio en blanco. Un mundo de misterios nos espera. Algo que hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Paco Bermúdez y nuestro nuevo compañero Daniel Muñoz, a quien ya damos la bienvenida. Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sodíos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros un placer estar juntos en multitud de lugares llenando este espacio en blanco de hoy. Abrimos redes sociales. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes que controlan en Barcelona Ramón Álvarez, en Cantabria nuestro compañero Juan Gómez y en Sevilla nuestro compañero también Antonio Baena, abiertas ya para vosotros. Y recordaros que el próximo día 19, el próximo sábado, va a ser la primera salida que hacemos a Zamora. Estaremos en el Teatro Ramos Carrión a partir de las 10 de la noche. Las invitaciones ya se están esperando con muchas sorpresas, no os lo perdáis. Ya tenemos todo listo, nos falta tan solo daros una pista de lo que hoy os hemos preparado. Ofrecemos hoy un programa extraño y variado. Extraño por la temática que deseamos abordar. Entre otros temas, casos de ovnis, relaciones sexuales entre humanos y extraterrestres, tumbas misteriosas y hasta travesías por el desierto. Esos serán nuestros primeros destinos en un viaje en pos del misterio. Después, os invitamos a seguir trayecto a un destino, Islandia. Eso y alguna que otra sorpresa más será nuestro cuaderno de ruta de hoy. Y como siempre, eres nuestro invitado especial. Ahí están los temas de hoy, el teléfono abierto 900-137-137, por si queréis preguntar, contarnos alguna experiencia o participar en el programa de hoy. Y nos vamos hasta Bruselas a saludar a nuestro primer invitado, Cristian Puig. Buenas noches, Cristian.
Hola, buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros. Y un placer para nosotros que estés en el programa. Déjame que te presente. Policía Nacional, experto en policía judicial, viajero, y has escrito un libro que se llama Tras la pista del misterio. ¿Por qué? Te pregunto, Cristian. Pues la verdad que nunca había sido mi intención escribir un libro de estas características, bueno, un libro en general y menos de estas características, porque la verdad que siempre me ha venido muy bien a mí investigar estas cosas, ¿no?, de los fenómenos paranormales por mi cuenta, sin levantar demasiado revuelo. Y la verdad que ahora salir a la luz, pues uno se expone un poco más de la cuenta, ¿no?, siendo policía. Pero bueno, al final me convenció mi amigo y periodista David Cuevas. Así que hay que decir que todo esto en parte es culpa de él. Cuando se mete en algo David Cuevas, wow. Sí, además siempre lo consigue, siempre consigue lo que quiere. Sí. Y un poco pues fue eso, ¿no? Él me convenció porque, bueno, yo siempre he considerado esto un poco un tema tabú y siempre me he quejado de por qué muchas veces los pilotos, ¿no?, o gente con cierto prestigio profesional no habla, ¿no?, de estos temas, o sobre todo de fenómeno ovni. Siempre me he quejado, ¿no?, de que es muy difícil sacar casos a la luz porque la gente no habla de esto. Y luego yo era el primero en autocensurarme a la hora de sacar este libro, así que traté un poco de ser valiente en honor a estas personas que me habían contado sus experiencias, y al final pues tomé la decisión de escribir este libro. Qué bien, un libro en el que hay un montón de casos súper interesantes investigados por ti, que hoy vamos a tratar de desgranar, si te parece. ¿Qué dicen tus compañeros de que has escrito esto, de que estés metido en estos temas? Sí. Pues la verdad que desde que salí del armario de misterio, por decirlo así, me sorprendió la buena acogida que tuvo en el trabajo, porque yo pensaba que iba a ser la cosa peor, pero el momento que la gente sabe que a mí me interesan estos temas y sobre todo que los trato con bastante rigor y seriedad, lo que hacen es abrirse y contarme sus propias experiencias. Y eso me sorprendió. Muchos compañeros vinieron de primeras a contarme cosas que le habían sucedido, ya fuera con la Ouija o algunas experiencias con difuntos. Sí. Este tipo de casos que no conoce a alguien que le haya pasado algo así, ¿no? Abunda más de lo que parece. Aunque es cierto que, bueno, en las altas esferas pues todavía desconozco cuál va a ser el resultado, ¿no?, si positivo o negativo de lo que es sacar un libro a la luz. Eso ya lo veremos. Seguro que positivo. Sabemos que hay un montón, una cantidad increíble de personal de los cuerpos de seguridad que nos escuchan a estas horas y que siguen el programa, que les han pasado cosas y que incluso nos han contado de muy altos niveles también. Así que, una última pregunta antes de meternos en el tema. ¿El misterio te guía cuando te metes en este tipo de cosas? Por supuesto, sí, no tengo ninguna duda al respecto. De hecho, lo más apasionante del misterio, debo decir, es que cuando bueno, siempre lo digo, ¿no?, cuando uno va al fuego, al final se acaba quemando. Pues lo mismo pasa con el misterio. Cuando uno va en su búsqueda, es como que el misterio se centra en esa persona y parece que guíe toda su vida, ¿no? No solo las propias investigaciones, sino muchas veces formamos parte de ese misterio en el día a día. Hay una cosa que escribes en la introducción, dices: la experiencia en este maravilloso mundo de las anomalías me ha hecho percibir que verdaderamente existe otro universo escondido entre las costuras de la realidad y al que solo podemos tener acceso los que perseguimos la verdad con el corazón. ¿Hay otro universo ahí que no vemos, que no se deja ver o que no queremos ver? Pues trato durante todo el libro, porque es muy difícil describir esta sensación, y trato un poco de hacer ver al lector, ¿no?, al que me escuche, porque es muy difícil expresar estas cosas con palabras, que sí, ¿no?, que existen como otras realidades que a través de, como bien decías, ¿no?, de la costura de la realidad parecen que se filtran y nos conducen a otros mundos, sobre todo cuando nos metemos en este mundo del misterio. No solo yo, otros autores en el pasado han hablado de estas otras realidades. Platón, cuando describe el mundo de las ideas, Dante en la Divina Comedia, Lewis Carroll, el propio Lewis Carroll, escritor de Alicia en el País de las Maravillas, cuando habla de esa otra realidad, ¿no? Parece que ciertas inspiraciones han venido de esas otros mundos. Pues ahí vamos, esta noche tras la pista del misterio, y ya te saludan desde Tenerife un seguidor del programa, dice, desde 1987, y ya estamos recibiendo un montón de mensajes de diferentes partes del mundo. Este es nuestro invitado y este es el tema, y este es el primer caso que queremos tocar esta noche.
Comenzamos nuestro viaje en pos del misterio yendo hasta Los Villares. El caso de Los Villares, también conocido como el encuentro extraterrestre en Los Villares, caso de Dionisio Ávila o el ovni de Los Villares, es un suceso de acontecimientos que comenzaron el 16 de julio de 1996 en la localidad de Los Villares, Jaén. Se compone de 3 supuestos contactos con inteligencias extraterrestres. El fenómeno tuvo una notoria repercusión en medios de comunicación en 1996. Es considerado como uno de los clásicos de la historia de la ufología española. Por el momento, se trata de un misterio sin solución, tanto por las características implicadas en la fenomenología del caso, como por los símbolos encontrados en las enigmáticas piedras que Dionisio Ávila recoge en sus avistamientos. Vayamos a conocerlo con mayor profundidad. Pues ahí está uno de los primeros casos entre los muchos que tratas en el libro. El caso de Los Villares, 1996. Es antiguo, pero hay muchas cosas todavía por aclarar y mucha gente que todavía no sabe. Ahí estaba colando nuestra compañera. Empiezan a pasar cosas raras, ya misteriosas en el programa. Mucha gente no conoce el caso. Cristian, Los Villares, ¿dónde está situado y qué pasó y cuándo pasó? Bueno, Los Villares es un pueblecito, o no tan pueblecito hoy en día, que está muy cerquita de Jaén, ¿no? De la capital. Entonces está, no sé si sean 10 kilómetros o así, no sé ahora decirlo de memoria, pero está bastante cerquita. Se ha convertido, de hecho, en una ciudad dormitorio de propio Jaén y está pues rodeado de lo que es árboles frutales y tal, y hay mucho bosque alrededor. Entonces es un enclave, o ha sido un enclave idóneo para que sucedan cosas, ¿no? Está muy cerquita de Sierra Mágina, no muy lejos de donde aparecen las caras de Belmez. Es un sitio mágico, ¿no? De por sí. Y digamos que esto sí ocurrió, el hecho en sí ocurrió, como bien decíais, en 1996, que bueno, para ser un tema ovni de estas características es bastante contemporáneo, ¿no? No ha habido tantos casos últimamente de avistamientos, de encuentros del tercer tipo, como podía ser en este caso, y más cuando, además de aparecerse estos seres, parece que ofrecen unas piedras con una simbología, ¿no? Una simbología que al parecer es bereber. El caso en sí mismo, no sé si resumirlo, lo habéis resumido bastante bien vosotros, no había mucho más, pero vamos, que yo cuando empecé a investigar este caso fue unos años después, en 2004, y tengo que decir que ya estaba ciertamente contaminado, porque es lo que sucede, ¿no? Muchas veces estos casos, cuando se prolongan en el tiempo, al final, pues porque van mucha gente a adorar un poco al propio testigo, pues se va un poco contaminando pues por cuestiones más mundanas, ¿no? De ego y cosas así. Entonces, cuando yo llegué, me costó mucho separar el grano de la paja y vislumbrar qué era real y qué no lo era. Vamos, que digamos que los primeros meses yo llegué a creer que eso era un fraude, ¿no? Porque el hombre, yo cada vez que iba, pues había más piedras, el hombre decía que había tenido más avistamientos y el caso iba creciendo cada vez más. ¿Tú creías en principio que era fraude, que había sido un fraude? Eso es, en un principio sí, al menos me consta, y yo pude averiguar que las piedras las tallaba él. Lo que no me atrevo a decir si la primera aparición y las primeras piedras fue real, y a raíz de eso él pues digamos quiso agrandar el caso y seguir un poco manteniéndolo vivo, ¿no? Y iba tallando más piedras. Vale. Eso ya no me atrevo a entrar ahí. Lo que sí que diré es que cuando llegué un momento a creer que el caso era fraudulento. Y en un momento dado, que yo me encontraba con este hombre, con Dionisio Ávila, que era el hombre que tuvo este encuentro y al que le dejaban las piedras, me encontraba en la zona del supuesto avistamiento, cuando de repente pues este hombre pues eso, me iba explicando el caso, me lo había explicado una y otra vez, y yo un poco ya me cansé, me harté de estas historias, y le dije, mira, Dionisio, me vacié, ¿no? Le dije, mira, yo no quiero
ya que me des más piedras, ni que me cuentes otra vez la misma historia una y otra vez. Dije, yo quiero saber si esto es verdad. Eso me vacié, eso dije de corazón, ¿no? Dije, yo quiero verles a ellos. Y pasó algo muy raro, y es que este hombre este hombre de repente le cambió la voz, no parecía el mismo, ¿no? Y de repente me dijo, ¿tú quieres verles? Pues les verás. Y le entró como una extraña prisa, ¿no? De repente pues empezó como a echarme de allí, casi a empujones, venga, vete. Yo de aquellas estaba destinado en Castellón, imaginaos, más de 500 kilómetros. Decía, pues venga, te queda mucha carretera por delante, aunque cojas algo de luz, que quedaría una hora de sol, no quedaría más. Y me pareció muy raro porque este hombre nunca había hecho algo así ni lo volvió a hacer en el futuro. Toda que al final pues dije, va, venga, yo aquí ya no vengo más, voy a tirar todos mis libros del misterio, ya no creo en esto. Y cuando estaba de camino para casa, antes de llegar a Úbeda, a pocos kilómetros, de repente algo en el cielo, digamos que destelló, ¿no? Algo plateado brilló porque el sol se estaba poniendo por detrás y cuando esto, digamos, se ponía de lado, destelleaba, hizo que levantara la vista y vi que era una especie de óvalo, de plato, no sabría definirlo muy bien, que volaba haciendo un círculo del infinito, ¿no? Como de 8 invertido. Y claro, aquello era un ovni como una casa, tengo que decir, porque a día de hoy no sé darle explicación. Esos movimientos que hacía, cómo se exhibía delante de mí, no me cabía ninguna duda de que era un ovni. Entonces, claro, lo importante de esto es que no era el ovni en sí, sino que el propio Dionisio Ávila, el testigo, me había avisado de que yo lo iba a ver. Los verías y los viste. Y lo vi. Cuando uno juega con fuego a veces se quema. Así es, vale. Así es. Quiero que demos un pasito para atrás. Hay gente que no conoce, no recuerda el caso de los billares. ¿Qué le pasó a Dionisio Ávila? Dionisio Ávila, 3 encuentros tuvo, que vio, que encontró. Cuéntanos un poquito la historia. Sí, él, digamos que yo solo le doy credibilidad al primer caso. No quiere decir que los demás sean veraces o no, pero a mí personalmente me da únicamente credibilidad el primer caso. Y este hombre me contó que venía de pasar una enfermedad, había tenido una úlcera y le había estado en el hospital, le habían dado la alta y cuando empezó a sentirse un poco mejor, pues se fue a dar un paseo por el campo. Y allí fue donde se encontró, iba paseando con su perrita Linda, y allí fue cuando se encontró pues una especie de contenedor que en un primer momento él describió como un contenedor de Icona. Él trató de racionalizar un poco la situación y pensó que habían plantado algo ahí, algún tipo de contenedor. Y se puso a bordearlo y él lo describió, pues eso, que era como una cúpula que tenía unos símbolos, un palo, 0 palo, como él lo describió. Palo, 0 palo. Palo, 0 palo, un 101, podía ser un código binario. Luego pudo saber que había otros símbolos aparte de ese, pero ese era, digamos, el más característico, ¿no? ¿Era muy grande el contenedor? Era más grande que una persona, era más alto que una persona y más ancho, digamos que del tamaño de 3-4 personas sería de ancho, ¿no? ¿Metálico? Perdona que te era metálico. Sí, era al parecer, era grisáceo, metálico, plateado más bien, es como él lo describió. Y estaba pues como flotando en el aire, ¿no? Debajo decía que salía un olor, según sus palabras, a carburo. Parecía, ¿no? Total, que él se puso a bordearlo y de repente pudo percibir que allí había 3 seres. Había como 2 mujeres y un hombre que vestían con trajes igualmente plateados como esta cúpula o como esta nave, ¿no? Esto sería, digamos, lo que él vio en un principio. Es cuando él pues ya se asustó al verse un poco rodeado por estos 3 seres que le dieron una piedra que salió de una luz que él denominó con sus palabras un lucerillo. Cuando se agachó a ver qué era este lucerillo, vio que era una piedra con estos mismos símbolos, con el palo, 0 palo. Claro, cuando él recogió esta piedra y levantó la vista, de repente ya no se encontraba allí ni los 3 seres ni esa cúpula, ¿no? Y es cuando ya se asustó del todo, le entró pánico y echó a correr a casa. Dice que cuando llegó tenía un hambre como hacía mucho tiempo que no había sentido y ya nunca más volvió a sentir esa dolencia que tuvo, ¿no? Y es más, me consta que este hombre a día de hoy todavía, aunque ya está mayor y ha perdido vista, ha perdido
cierto oído, digamos que físicamente se encuentra como un roble todavía. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y con Cristian Puig, o Puig, ¿cómo hay que decirlo, Cristian? Puig, como si fuera con CH. Vale, Puig. Hablando de misterios. Un lucerillo, palo, cero, palo. Una extraña piedra, un primer contacto. ¿Se dieron 2 más, según cuenta él? Se dieron 2 más, en principio en una higuera que hay también en la zona, muy cerquita, donde hay una cantera, donde yo mismo he encontrado piedras como las que le di en un primer momento, pero sin tallar, ¿no? Digamos, donde yo creo que es donde él sacaba esas piedras para posteriormente tallar con esos símbolos. Ya no sé si por afán de seguir un poco engordando este caso o digamos manteniéndolo en el tiempo, o por alguna extraña necesidad interior de seguir tallando estas piedras y estos grabados. ¿Tuviste la piedra original? La original no, vi las posteriores ya, justo después de la original. Vale. Por eso no me atrevo a hablar de esas primeras piedras, si realmente fueron, digamos, yo siempre he querido creer que sí, que el caso original fue tal cual, y que posteriormente pues las siguientes piedras que vinieron ya más tarde pues fue un poco por mantener el caso en el tiempo, como ha pasado muchas veces, que lo que digo, ¿no? Se termina corrompiendo un poco. Vale, te saludan desde Jódar, enfrente de Úbeda, un pueblo por el que hemos pasado muchas veces y donde hay un montón de oyentes del Espacio en Blanco desde Buenos Aires preparando una cerveza, pizza y oídos para escucharlo todo. Ricardo de Luca, y desde Caracas Eduardo Parra, en Venezuela, y un montón más de gente te está mandando saludos. Segundo, tercer contacto, supuesto contacto, ¿dónde fue? Fue todo en la misma zona. Es una zona muy pequeña, que está a unos 500 metros del pueblo, pero como es un terreno muy escarpado y digamos que lo que podría parecer un ovni y estar a 300 metros y el que esté allí al lado no verlo, ¿no? Por la orografía del terreno. Entonces todo pasó allí muy cerquita, y en ese tercer encuentro contaba Dionisio que le dejaron, esta vez había un montón de piedras, ¿no? Que tenían las propias piedras, las depositaron en el suelo formando lo que era una cruz y 2 espadas alrededor, ¿no? Él lo llamaba el cuadro. Eso a mí ya me pareció un poco un despropósito, porque los símbolos de estas piedras ya no aparecían únicamente el bereber, sino aparecían otros elementos cristianos, masónicos incluso. Había una mezcla ahí de varias cosas pues que yo creo que este hombre pues la sacaba de alguna enciclopedia. Vamos, es la conclusión que yo llegué a tener, y por culpa de estas cosas por lo que yo pensé que el caso era un fraude, claro, hasta que me pasó lo que me pasó, y posteriormente, imagínate, ¿no? El fin de semana siguiente estaba ahí, y el otro, y es cuando pude un poco vislumbrar que era verdaderamente el caso de los billares, y era mucho más que tema ovni, era un tema más incluso de visitantes de dormitorio. Vale, ahora si quieres nos lo cuentas. Creo que ese palo piedra palo cero estaba en un anillo, entra Juanjo Benítez, que luego lo vamos a tener también en el programa, en un anillo que se encontró en el mar. ¿Y tiene que ver algo con el Tassili, donde vamos a ir después, o me estoy equivocando? Tiene que ver, tiene mucho que ver. De hecho, por eso es por lo que viajé yo al Tassili unos años después, en cuando tuve ocasión. Manuel Delgado organizó una pequeña expedición, y allí que fui pues un poco para terminar, ¿no? de cerrar este caso, vale, y ver si realmente tenía relación. Ahí te voy a cortar, se enfadan nuestros oyentes porque nos lo vas a contar después. Fuiste con Diego Cortijo, ha sido visitante del Espacio en Blanco y compañero, y con Miguel Pedrero también. Luego nos lo cuentas esa parte. El extraño anillo, bajaste varias veces, ¿lo dejas ahí o sacaste alguna conclusión más aparte de esa visión cuando Dionisio te dijo los vas a ver y toma, te encontraste con ellos?
Claro, eso es lo que a mí me hizo un poco romperme los esquemas y ver que realmente había algo detrás, no lo que yo esperaba, no lo que yo pensaba, pero sí que había otra realidad, ¿no? De lo que estamos hablando, algo detrás que hizo que cuando yo me abrí, cuando yo me vacié o fui totalmente sincero con el testigo, algo sucedió, alguna extraña conexión, porque hizo que automáticamente, pocos minutos después, a mí se me apareciera aquel ovni encima del coche, además de una forma muy exhibicionista, ¿no? Para que no tuviese dudas de lo que estaba sucediendo. Entonces, claro, esto hizo que me implicara y me metí de lleno en lo que es la historia familiar. Es cuando pude averiguar y sacar los detalles de estos visitantes que llevaban un poco atormentando a la familia de Dionisio, a sus hijos, y va saltando de generación en generación hasta, bueno, no solo a la familia, me consta que mucha gente que ha visitado a Dionisio Ávila y se ha quedado a dormir en su casa ha tenido la visión de estos visitantes de dormitorio, ¿no? Incluso... Te iba a preguntar cómo eran o cómo son. Pues son los típicos encapuchados. Además, todos los describen igual. No son los visitantes típicos que van ensotanados, que no se les ve el rostro, ni las manos, ni los pies. Y que además van en grupo, haciendo algún tipo de círculos o rituales continuamente, ¿no? Incluso en algunas ocasiones tratando de llevarse a la persona que está en la cama, ¿no? Que está en la habitación. Entonces, a mí me llegó a contar el hijo mayor de Dionisio que de niño le pegaba. Estos seres ensotanados llegaron a pegarle hasta auténticas palizas y que lo pasaron realmente mal en la familia. E incluso, bueno, ahora mismo es un hombre que cayó totalmente en el alcoholismo, y él lo achaca a esas visiones y a esa infancia tan atormentada con estos seres. Es muy curioso porque este hombre, precisamente, ocurrió una cosa, ¿no? Cuando bueno, no quiero adelantar acontecimientos. Antes de llegar a lo de Gregorio, hubo un encuentro con un familiar de Dionisio. Era una niña pequeña, era una menor, una niña bastante pequeña. No puedo decir quién es porque no tengo su autorización, y aparte sí, es una persona que no quiere que se la relacione en absoluto en este mundo. Pero ella me contó, hice amistad además en esa época porque digamos que se vació y pudo abrirse y contarme sus experiencias. Decía que se meaba en la cama porque todas las noches prácticamente se le aparecían estos visitantes. A veces algunos decían que eran buenos y le hablaban de las estrellas, y otros pues le intentaban ahogar en la cama y cosas así, ¿no? Y fue en esa época donde me pasó otra cosa muy curiosa, y es que el propio Gregorio, el hijo mayor de Dionisio, de repente, cuando yo me encontraba en Castellón trabajando, de aquellos estamos hablando del año 2007, yo me encontraba haciendo las prácticas de policía en Castellón, y me llegó un mensaje, un SMS de este hombre, de Gregorio, y me dijo: ten cuidado, que estos visitantes van a por ti. Ese mismo día hubo un altercado en el calabozo, y entramos, bueno, lo típico, ¿no? Un altercado con un compañero solicitó refuerzos porque un detenido estaba violento, y entramos, pues lo que sucede, todos los que estamos en la comisaría entramos a apoyar, ¿no? Cuando yo llegué ya habían reducido a esta persona, ya la habían introducido en el calabozo y ya se había resuelto el caso, pero una persona que nada tenía que ver, aparentemente, en este altercado, que se encontraba en una de las celdas que estaba detrás de mí, a mi espalda, pues digamos, no sé cuántos policías habría ahí, pero más de 10 seguro. Pues de todos los que había ahí se dirigió a mí, empezó a llamarme, y cuando me di la vuelta me dijo: sí, tú, te digo a ti, como para que no tuviese yo ninguna duda de que era a mí. Y me dijo el nombre de esta chica, de esta niña más bien, a la que recibía estas visitas de estos seres, y de repente, después de decirme su nombre, imaginaos, esto fue en Castellón, a más de 500 kilómetros de Jaén, y en aquella época nadie sabía, tengo que decir, que yo me dedicaba a estas cosas, y mucho menos que venía de allí. Pues de repente, esta persona, un chaval joven de unos 21 años, totalmente enajenado y drogado, de repente me dice: que sepas, y me dice el nombre de esta niña, y me dice: que sepas que a esta niña no te la vas a follar. Está feo decir estas palabras, pero es que fue literal, fue tal cual. Eso es lo que me dijo. Dice: porque a ella
me la follo yo todas las noches. Todas las noches me aparezco en su habitación. Y de repente se subió a la celda y empezó a darse cabezazos y a reírse en plan diabólico. O sea, fue algo totalmente diabólico, como en una película, claro. Todos los que había allí, todos se enmudecieron, se quedaban mirando y de repente, pues, hasta que uno me empujó, me dijo, venga, no hagas ni caso, vámonos de aquí están todos chalados, ¿no? Lo típico, claro, ellos no sabían el alcance de esas palabras y de lo que me estaba diciendo, ¿no? Y claro, imaginaos cómo me pude quedar yo, me quedé pálido, sin saber ni qué decir ni qué hacer, porque estas cosas, a quien se las cuentas, son de locos. Dice que siempre es bueno que un policía exponga estos temas. Desde Cádiz, y Adrián Streiger desde Las Palmas de Gran Canaria te manda saludos también. Simplemente un detallito te pregunto y nos vamos a otro caso y luego hilamos todo. ¿Llegaste a dormir en casa de Dionisio? No. Vale, no traté de evitarlo. Vale, no te hizo falta, ya te buscaban esos seres de negro en la comisaría. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Como no te veo, que estás en Bruselas muy lejos, ¿estás a gusto? ¿Estás cómodo? Sí, cada vez más cómodo. Debo decir que cuando hablo de estos temas al final me voy sintiendo cada vez más cómodo. Aunque bueno, en esta parte siempre me saca algo de mí que no me termina de gustar. Bueno, ya sabes que juega con fuego, ya sabes. Se quema. Nos vamos con la segunda parte. Vamos a hablar también de otros casos extraños. Radio Nacional de España, la que quieres. España es uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida y también es uno de los países de Europa con menor tasa de ocupación por encima de los 55 años. Futuro Abierto. Estas y otras circunstancias han propiciado una transformación social con varios retos que debemos afrontar. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de las personas mayores. Los lunes a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Y recuerda, a hombros de gigantes. Los domingos a las 4 de la madrugada. RTVE, la que quieres. Busquemos alguna respuesta. El investigador Daniel Muñoz nos da algunos datos. No es ciencia ficción. Es una cuestión que ha venido sucediendo desde por ahí de hace unos 50 años. En Brasil particularmente empezó todo con un caso que se le conoció como el caso de Antonio Vilas-Boas. Antonio Vilas-Boas era una persona que vivía como cualquier persona y empezó a vivir este tipo de experiencias de lo que llamamos abducción. Y es una persona que escribió incluso un libro con este relato. A raíz de que él salió a la luz pública, empezaron otros a salir y empezaron a decir, obviamente era como pudoroso el tema, pero empezaron a decir, yo también he vivido este tipo de raptos. Ajá. Y he tenido, pues eso, relaciones sexuales, literales relaciones sexuales, no. Y es un tema más frecuente de lo que parece. De hecho, hay algunas imágenes hay incluso películas que se han hecho sobre estos temas, Fuego en el cielo, tantas. Relaciones sexuales con extraterrestres. Hay más casos de lo que parece, y nuestro invitado nos muestra algunos ocurridos en nuestro país. Siguen llegando saludos para ti, Gerardo Villalobos desde Houston, en Texas, te manda saludos. Te había planteado hablar de muchos más casos de relaciones sexuales entre extraterrestres y humanos, pero vamos al caso del que hablas en el libro y el que has investigado. Francisco Naval, un ingeniero español. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco. Bueno, este es el famoso caso llamado Ricky B, que sacó a la luz JJ Benítez y que, bueno, al final me impactó como a mucha gente y pensé, wow, si esto es verdad, esto hay que sacarlo a la luz, hay que investigarlo como sea. Entonces me volqué un poco en este caso. ¿Puedes hacer un resumen de cómo era el caso? Sí, entonces digamos que hablé con este hombre, con el ingeniero, y él me contó el caso, ¿no? Me contó que en los años 80, entre el 81 y el 82, conoció a una mujer, una norteamericana, que afirmaba ser extraterrestre. Decía que había tenido un accidente de autobús en México en el año 1975 y que, bueno, el huésped, digamos, lo que es esta mujer, que se llamaba Regina Brunning, falleció. Y este ser aprovechó para ocupar el cuerpo de esta mujer
y vivir a través de ella, ¿no? Entonces, digamos que esta mujer pues vino a España, conoció a este hombre, a Francisco Naval, y tuvo una relación muy superficial, muy sexual durante esos meses que estuvo en España, hasta que, bueno, este hombre me contaba que no creía ni una palabra, ¿no? Que únicamente estaba con ella pues porque era un ligue que tenía y que era muy guapa, y le daba un poco igual las historias que le contaba. De hecho, se arrepentía bastante de no haberla creído y de haberla tratado un poco como la trató, porque dice que un día, una noche, que venían de cenar desde Barbate a Zara de los Atunes, en Cádiz, de repente esta mujer, que iba en el asiento del copiloto, se echó al suelo y empezó a gemir y a gritar, y de repente él le preguntó, ¿pero qué te pasa? ¿Qué haces en el suelo? ¿Qué te pasa? Y ella de repente dijo, es una astronave que viene a buscarme. Y es cuando se puso de repente una luz muy potente encima del vehículo, el vehículo que tuvo que detener Francisco Naval, porque decía que no veía absolutamente nada. Decía que era una luz tan potente, tan espesa, que era como si su propia mano o el salpicadero o el volante del vehículo emitiera esa propia luz, ¿no? Porque nunca jamás ha visto nada igual. Siguen saludando David Caballeros y Leonor desde Entre Ríos en Argentina, y desde Zimmer en Alemania Juan Antonio Méndez también te manda saludos. Esta mujer americana que entra en el cuerpo de una mexicana tuvo un accidente en México, no una mexicana, ella era americana, tuvo un accidente en la pierna y parece ser que a Regina le faltaba también una pierna, ¿no? Una parte en la pierna, ¿no? Sí, al parecer tenía una herida muy fea, según el ingeniero, le faltaba parte del gemelo, y es cuando él, en una noche, porque decía que ella por la noche se salía a una terraza que tenía allí en su chalet que tiene en Zara de los Atunes, y que ella se ponía a hacer una especie de danza, ¿no? Y cuando él le preguntó qué hacía, ¿no? Y decía que se estaba poniendo en armonía con el universo, con el cosmos. Fue cuando, en ese momento, cuando le pudo ver esa herida en la pierna, porque hasta entonces, claro, ella vestía siempre de forma muy masculina, siempre llevaba pantalón largo, bueno, según sus palabras, ¿no? Decía, a él le parecía una chica muy, muy masculina, sin mucho pudor, una chica muy extraña. Y fue cuando le vio el boquete en la pierna y le preguntó, y ella aprovechó para contarle toda esta historia del accidente del autobús, que luego pude corroborar porque aparecían todos los datos en el periódico de Yucatán. Me puse en contacto con este periódico y me mandaron toda esta información, y era espectacular de aquellas, y menos en esa época, ni en esa zona existía la ley de protección de datos, entonces venía todo ahí, pude averiguar sus nombres, su apellido, la fecha de nacimiento, no solo de ella, sino de todos los que iban en el accidente de autobús, explicaba perfectamente cómo falleció cada uno, murió. De hecho, el propio novio mexicano de esta mujer, de Regina, murió en el accidente. Ella, recordemos eso, que era norteamericana, pero se encontraba en México en esa época, cuando tuvo. Es decir, que era cierto que esta mujer había fallecido en México en ese accidente y que tuvo... ¿Era cierto, no? Entonces... No, que falleció no. Digamos que que tuvo el accidente y que sufrió esa herida en la pierna, eso es verdad. Vale. Que lo que ella contó era cierto. En ningún momento consta que falleciera. Al revés, sí que se la interroga una vez la rescatan y la sacan de los hierros del autobús, ¿no? Y la llevan al hospital viva. O sea que falleciera en el momento o no, en principio no consta en ningún sitio. Es únicamente lo que ella cuenta. Vale. Era una mujer extraña, solamente bebía leche, ¿no? Sí, así es. El ingeniero Francisco Naval hacía hincapié en eso continuamente, que solo bebía leche, que tomaba algún tipo de pastillas que él desconocía, que todo lo que hacía tomaba apuntes en unos cuadernos que tenía, hasta de la cosa más absurda, que le encantaba irse de viaje con él por ahí, por los pueblecitos, o por el Algarve, en Portugal, con el coche, y hacía preguntas pues continuamente muy extrañas, y que no entendía por qué ciertas personas se comportaban, cuando se tenían que reír o cuando lloraban, se comportaban de cierta manera. No terminaba de comprender las emociones humanas,
Es cierto que era una chica muy extraña, pero como digo, simplemente le parecía una norteamericana, diría, pues es una chica un poco excéntrica, pero como decía el propio ingeniero, como estaba muy buena, a mí me daba exactamente igual. Este hombre lo llevaba todo cuando hablaba con él, al terreno sexual, ¿no? Era, parecía lo único que le importaba, y él se lamentaba de no haber sido un poco más espiritual, un poco más abierto de mente con esta mujer. Claro, a posteriori, cuando se enteró, supo que podía ser en realidad, ¿no? O que lo que decía podía tener algo de verdad cuando se encontró con este ovni. ...900, 137, 137. A lo mejor hay más pruebas de las que creemos de que están entre nosotros. Ella decía que venía, en alguna parte he leído Planeta Humo o de Acrón. Tú seguiste la investigación, si nos la puedes contar brevemente, y nos vamos a quizá a una tumba. O al Tassili, nos vamos antes al desierto. Pero cuéntame un poquito más. Pues mira, ese tema me interesaba bastante, porque las primeras noticias que se tuvo de Regina fue por una carta de Ignacio de Arnaude, ¿no? Ignacio de Arnaude lo achacaba todo un poco al caso Humo. Entonces, en un principio, al relacionarlo con Humo, se quedó un poco con eso, pero ella nunca mencionó esa palabra. Ella mencionó únicamente la palabra Acrón. Acrón, sí. Acrón. Estamos teniendo algún problema. No existen muchas cosas que tengan ese nombre. Vale, estábamos teniendo problemas de comunicación, pero parece que se ha resuelto. No existen muchas palabras que tengan ese nombre, ¿no? Acrón. No, la verdad que no. A mí me pasó una anécdota con Liana Romero, que fue realmente la mujer que puso en conocimiento de este caso a Ignacio de Arnaude, porque era amiga íntima del ingeniero. Entonces, el ingeniero en todo este caso salió a la luz porque este hombre era un fanfarrón, ¿no? Decía continuamente que, fíjate, si he estado con mujeres, que estaba hasta con una extraterrestre, ¿no? Y por eso es por lo que se lo contó esta mujer a Liana Romero, y Liana Romero a Ignacio de Arnaude. Bueno, pues cuando yo entrevisté a Liana Romero, me mandó unas fotos de ella, de joven, y de su madre, ¿no? Y resulta que el estudio fotográfico de estas fotos antiguas, cuando me envió la foto, se llamaba Acrón. Me pareció una casualidad inmensa, ¿no? Una sincronicidad de esas propias de los truquitos de Ricky B, como lo llamaba yo. ¿Qué me dices, sí? Sí, espectacular, eso fue espectacular. Aún se me ponen los pelos de punta. 900, 137, 137. ¿Seguimos viaje, te parece, Cristiano? Perfecto. Nos vamos al desierto. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Ponemos rumbo a un lugar muy enigmático. Enclavado entre las arenas del desierto, es uno de los museos de pintura y grabados más extraño del mundo. El maestro Juan José Benítez nos narra parte de su descubrimiento. Yebaren, en el idioma bereber, en la lengua de los tuareg, significa los gigantes, los cabezas redondas. Allí estaban, que representaban aquellas pinturas elaboradas en pleno neolítico hacía ya 9000 largos años. Al examinar las escenas de caza y los animales, es fácil percatarse de algo realmente asombroso. Los artistas dibujaron siempre con una extraordinaria fidelidad. Los detalles son precisos, rigurosos. Las pinturas, en suma, son un fiel reflejo de lo que veían a su alrededor. Y si esto evidentemente es así, ¿qué podemos pensar de esas otras pinturas que la arqueología atribuye a la imaginación de los artistas? Si los hombres de la Edad de Piedra dibujaron individuos con cascos, antenas sobre la cabeza, trajes hinchados o enigmáticos buzos con botellas a la espalda, ¿no será que los pintaron así porque así lo vieron? El Tassili. Nuestro invitado ha estado allí
y tiene algo más que contarnos. Bueno, vamos al Tassili. Te siguen mandando desde el norte de Marruecos saludos, y desde San Diego, en California, saludos y bendiciones, dicen. ¿Estuviste allí? ¿Qué tiene que ver esto, el Tassili? Ahora nos contarás si esos cabezas redondas son así, aunque Miguel Pedrero ya estuvo en el programa contándonos lo que había visto. ¿Y qué tiene que ver con el caso de los billares? ¿Hay alguna relación que lo habías mencionado antes? Pues a ver, la relación es JJ Benítez, ¿no? Con su anillo, con las piedras y con cómo lo relaciona en este documental que acabas de poner, tan enigmático. Él es principalmente quien relaciona el caso de los billares por esos símbolos, ¿no? Digamos, con el Tassili. Y sí, parece que pueda tener algo que ver, pero no es tanto como se cuenta, o al menos a mí no me lo pareció, ¿no? Sí que es verdad que había ciertos símbolos similares, parecidos al palo cero palo, se encontraron allí, me pasaron también mis sincronicidades, como sucede cuando uno se mete en el misterio, pero luego, una vez allí, y claro, cuando vas con gente como Diego Cortijo, Miguel Pedrero, pues uno pone el oído a ver con esta gente que saben más que yo, ¿no? De estas cosas. Entonces, pone el oído e intenta ver qué ven ellos que yo no soy capaz de ver. Y cuando llevamos varios días en el Tassili, en aquellas pinturas, viendo tantas pinturas, ¿no? Aquella capilla Sistina del Neolítico, que es brutal. La verdad que yo no fui por las pinturas, tengo que decirlo, yo fui por el misterio con los billares, pero me acabé enamorando de ese arte rupestre tan fantástico y de ese enigma, ¿no? Que realmente allí sí que hay un verdadero enigma todavía por explorar. Desgraciadamente está complicado porque hoy en día no se puede viajar allí. Pero digamos que lo que yo percibí cuando vi tantas pinturas es que no todo era lo que parecía. Cuando llegué, por ejemplo, a la zona de Yavaren, donde se encuentra el gran dios marciano, como lo tituló Henry Lott, que fue el descubridor de estas pinturas. Bueno, no el descubridor, él fue, digamos, el que montó la expedición para recopilar todas estas pinturas, ¿no? El descubridor fue el teniente Brennan, en realidad. Pero vamos, digamos que cuando llegamos a la zona esta de Yavaren y vimos el gran dios marciano y al lado la pintura muy cerquita la del rapto, ya os podéis imaginar, ¿no? Porque la denominan el rapto. Se había considerado como una pintura rupestre donde aparecía la primera abducción de la historia, porque la pintura se trata de una especie de cúpula que decían que era una nave, donde fuera aparece uno de estos cabezas redondas, que son del periodo gobidense o más antiguo de estas pinturas, quiere decir que puede ser que tengan 8.000 o 12.000 años perfectamente, y de cabeza redonda parecía que salía un tubo que se conectaba a esa nave, ¿no? Y este hombre estaba tratando de introducir dentro de esa nave a unas cuantas mujeres, al parecer de raza negra, una llevaba un niño en brazos. Esto es lo que llaman el rapto, la pintura así, que todos en el mundo del misterio conocemos, ¿no? Pero cuando uno se encuentra frente a ella, se da cuenta que no es tan así. Que esa supuesta nave en realidad era una cabaña, como había visto en otras muchas pinturas similares, como por ejemplo el abrigo de las Amazonas, donde aparece dentro una cama, unas pieles, unos abrigos, es decir, vasijas, comidas, eran no sé si cabañas portátiles o casas, ¿no? Que podían tener en esa época. No olvidemos que estas pinturas están un poco sacadas de contexto porque tienen pueden tener 12.000 años perfectamente y ni siquiera este enclave físicamente era igual que ahora cuando se pintaron estas pinturas, sino que aquello era mucho más verde, digamos, había agua y no tenía nada que ver con un desierto como lo conocemos hoy en día. Por lo tanto, todo esto está muy sacado de contexto. Esto no favorece. Estás diciendo que esa imagen no corresponde entonces con lo que se ha contado tantas veces de un rapto de un supuesto ser extraterrestre que trata de llevarse a unas mujeres a una nave. Dices que la nave era una cabaña, puede ser una cabaña. Yo estoy convencido de que no era un rapto como nos lo han dicho. Yo creo que a mi modo de ver y por lo que yo vi con esas pinturas es que era una cabaña porque era exactamente igual. Lo que pasa es que estaba más deteriorada y esto hacía especular todavía más a estos investigadores que iban buscando ovnis o digamos aliens prehistóricos
por doquier, ¿no? Y cuando uno va con la mente abierta, tanto para buscar el misterio como para racionalizar lo que uno está viendo, uno tiene que ir siempre con la mente abierta, con el espíritu de investigador. Entonces, cuando analiza todo esto, y como digo, con la ayuda de Miguel Pedrero y Diego Cortijo, pues claro, se da cuenta de que no es lo que parece. Como digo, ese ovni en la cabaña, luego ese tubo que conectaba esa cabeza redonda, no era un tubo en realidad, sino un pliegue natural de la propia roca que hacía parecer que había un tubo que conectaba a ese ser. Y luego, a mí lo que me hacía pensar es que esa cabeza redonda quizá fuese esto ya es una teoría mía, y es que llevase un casco, porque fuera algún tipo de chamán, que lo que trataba era de introducir a estas mujeres dentro por algún tipo de cuidado médico de la época, yeah, o para darles algo, ¿no? Digamos que no era todo ovni lo que relucía en el Tassili, aunque tengo que decir... Te iba a decir, que nos queda un minutito antes de las noticias, aunque hay mucho misterio todavía allí, ¿no? Hay mucho misterio. Quiero decir, yo con esto no estoy desmereciendo ni diciendo que la hipótesis extraterrestre no dé explicación al Tassili. Simplemente digo que se ha tratado de tergiversar o exagerar un poco. Pero sí que es verdad que hay otras muchas pinturas que han denominado los científicos medusas, y que para mí no eran medusas, ni mucho menos. Parecían más algún tipo de nave o quizá pudieran ser cabañas. El problema de todo esto es que es muy especulativo porque está todo sacado de contexto. ...30 segundos. Después de esas experiencias que has tenido, de esa visión del OVNI que te dijeron que los ibas a encontrar, ¿crees que hay entidades extraterrestres visitándonos, que nos hayan visitado? Yo pienso que sí, y yo quiero creer que es así, ¿no? Todo indica que sí. Lo único que no quiero basarme en la hipótesis extraterrestre para explicar todos los casos OVNIs que han ocurrido. ¿Te esperas un segundito, Cristian, para las noticias y seguimos después y nos vamos a una tumba y sacamos conclusiones? Por supuesto. Vale, 2:58, 1:58 en las Islas Canarias. Hemos de hacer una pausa y llegan nuestros compañeros María Lladró y José Luis Aragón con las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero regresamos enseguida. La segunda hora seguimos con más sorpresas, nos iremos de viaje también hasta Islandia con otra compañera y otro montón más de misterios que nos esperan. El teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir. Hay un sorteo, ya sabéis, y las redes sociales también abiertas. Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram. 633 50 50 11 nuestro número de WhatsApp por si queréis mandar una nota de voz o un saludo desde cualquier parte del mundo donde estéis. No os vayáis, que enseguida regresamos. Hay todavía mucho espacio en blanco y misterios para compartir aquí en Radio Nacional. Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco.